Bueno, Grabando, sí. buenas tardes, aquí tenemos con el profesor Nelson Raúl Fajardo Marinal. es una entrevista acerca de la guerra de Vietnam, acerca de las consecuencias que esto trajo pues, en la época moderna. Como primera pregunta, ¿nos puede contar un poquito como por qué se dio esa guerra? Esa guerra tiene que ver con muchos factores. En primer lugar hay que partir de conocer un poco lo que fue o es el pueblo vietnamita. Vietnam es un país, hasta ese momento era un país crecientemente invadido. Primero fue invadido en tiempos remotos por los mongoles, posteriormente se convirtió en colonia en el siglo XVIII o XIX en colonia de los franceses, y más adelante los franceses le entregan ese dominio, llamémoslo así, a los japoneses, de tal manera que hasta terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945, pues Vietnam oscilaba entre ser dominada por los japoneses o por los norteamericanos. ¿Por qué? Porque los norteamericanos habían triunfado frente a Japón, frente al imperio japonés, y efectivamente estaban en la intención de apoderarse de los espacios colonizados por los japoneses, ¿no? En segundo lugar, tiene que ver con un elemento muy clave del 45 en adelante, y es que se desata la Guerra Fría, que es la confrontación abierta entre dos sistemas políticos, no como lo tenemos hoy en día, sino sistema político capitalista versus sistema político socialista. Entonces, efectivamente, los norteamericanos botan las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki como un mecanismo de presión y chantaje frente a la Unión Soviética. Y por el otro lado, ya en Vietnam, desde muy temprana edad, terminada la Segunda Guerra Mundial, se vienen desatando toda una serie de movimientos en la lucha por romper con el sistema colonial imperialista. Ese, digamos, son los orígenes más remotos que se pueden señalar al respecto. O sea que se puede decir que la guerra de Vietnam fue como el segundo tiempo de la Guerra Fría. No, la guerra en Vietnam es una expresión muy clara del primer tiempo de la Guerra Fría. Cuando Estados Unidos está a la ofensiva, terminada la Segunda Guerra Mundial, vendiendo la idea de la potencia triunfante que había sustituido a la Gran Bretaña en la geopolítica, y efectivamente creando los mecanismos de confrontación con el campo socialista, pero al mismo tiempo buscando mecanismos de recolonización en Asia, África y América Latina, ¿no? Y en esa medida, pues incursiona en Vietnam, y allí va a vivir el fiasco más grande, la derrota en el año de 1972, cuando efectivamente le toca salir corriendo a la tropa norteamericana de los espacios de Vietnam. O sea que no se puede decir, o sí se puede decir que Estados Unidos salió de Vietnam derrotado, ¿fue por la opinión pública o solamente por el hecho que usted acaba de comentar? No, ahí se conjugan muchos factores. En primer lugar, es decir, la guerra en Vietnam tiene tanto de guerra cruel, violenta, como de un espacio expresivo del auge revolucionario que vivía el mundo después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Auge revolucionario que llega hasta mediados de los años 80. Y después empieza el estancamiento y viene la crisis, ¿no? Hoy en día estamos viviendo supuestamente una tendencia a la hegemonía de la contrarrevolución. Entonces, en el marco de ese auge revolucionario, además de la guerra, se desata todo un movimiento cultural y social y político en el mundo entero en solidaridad con el pueblo vietnamita. En Estados Unidos el movimiento hippie va a jugar un papel muy importante, es un fenómeno cultural de la juventud norteamericana bastante interesante, no la guerra. Los Beatles van a jugar un papel en contra de la guerra, ¿no? John Lennon ante todo se va a destacarse en ese sentido. Keep the peace and change, darle a la paz un chance. Eso fue en el marco de la casi ya de la derrota
norteamericanos. Y al mismo tiempo jugó un papel muy importante en la conducción del camarada Ho Chi Minh, ¿no? Poco conocido por acá. Nadie sabe quién es. Ho Chi Minh es un hombre políglota, universal, y es un hombre que es la expresión clara de un pueblo que al mismo tiempo que por vía de la colonización ha recibido influencias externas, japonesa, francesa, inglesa también, poco tiempo, y al mismo tiempo es un pueblo que conserva tradiciones culturales orientales, ¿no? Ese pueblo pues va a desarrollar, terminada la Segunda Guerra, todo un movimiento político de liberación que conduce a consolidar lo que se conoció después de la Segunda Guerra como la República Democrática de Vietnam del Norte, con sede en la capital, me olvida el nombre. Pyongyang. No. En Vietnam del Norte se instala la República Democrática con perspectiva socialista bajo la dirección de Ho Chi Minh, ¿no? Con sede en... Bueno, acaba de ir la y efectivamente los Estados Unidos, por su parte, en la parte sur de Vietnam, instalan una dictadura, ¿no? Vietnam queda dividida en dos partes. Y desde el norte pues se consolida una república independiente, y en el sur se empieza a construir bajo la conducción de Ho Chi Minh el Ejército de Liberación Nacional, un ejército de liberación nacional, contra la dictadura corrupta y degenerada que instalan los norteamericanos allí. Efectivamente ese Ejército de Liberación Nacional va a gestar todo un proceso con el apoyo logístico militar de Vietnam del Norte y del campo socialista. Eso no hay que olvidarlo, la Unión Soviética entregó mucha logística y mucha infraestructura militar apoyando el Ejército de Liberación, que se fusiona con el ejército regular norvietnamita, y efectivamente en la estrategia que desarrolla Ho Chi Minh en el año de 1972 los gringos se que abandonar Vietnam. Después de una guerra bastante cruel, Estados Unidos pone en juego la guerra química, no solo nuclear sino química. Vietnam es un país que en estos momentos tiene vastos territorios donde todavía no puede entrar la guerra, porque están altamente contaminados. Entonces ese pueblo se logra organizar política y militarmente, tiene el apoyo internacional del campo socialista, la solidaridad del movimiento obrero y popular europeo y de los países desarrollados, y de los movimientos de liberación nacional. En esa época se vivía un auge revolucionario porque había una conjugación de fuerzas muy interesante: campo socialista, movimientos de liberación nacional y movimiento obrero mundial, ¿no? Entonces una fuerza muy grande que efectivamente tenía atrapada la correlación de fuerzas a su favor, ¿no? Dirigido básicamente por el pensamiento marxista, ¿no? De esta Efectivamente, las revoluciones eran eminentemente marxistas-leninistas, ¿no? O Otra pregunta. fundamentalmente, no hay que decir que es tampoco todo. Estamos hablando de una parte más que todo militar, tanto de Vietnam del Norte como de Vietnam del Sur, ¿sí? Entonces la pregunta es, estos dos ejércitos, por decirlo así, ¿qué ordenaba a los civiles? ¿Los civiles qué papel jugaban